El Señor les bendiga. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Amén. Vamos a abrir la palabra. Ya tuvimos un tiempo poderoso allí en Ciudad Cortizo, un tiempo bien bonito en Dios, donde la administración, la liberación, la palabra, la asistencia y el grupo musical de la iglesia estuvo allí bendiciendo el nombre de Dios en adoración. Vamos a abrir el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas. Capítulo 11. Bendito Dios, cuando lo tengan pueden decir amén. Capítulo 11, versículo 1. Y vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Biblia. Jesús y la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Diga conmigo, en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Diga conmigo, hay que aprender a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Mas Jesús le dijo: cuando ores, decí así. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. En esta noche yo te pido que tu palabra sea el aliciente que mi alma está necesitando, Señor. Hoy te pido en el nombre de Jesús que nos toques, que nos hables a través de ella. Que tu palabra sea como un río caudaloso que nos limpia, que nos invade, que nos transforma, que nos hace nuevo, que nos purifica, Señor, y que nos permite ver nuestras suciedades para limpiarnos en Él. Que tu palabra en este día, cual, Señor, perla preciosa, transparente y diáfana, Señor, alumbre nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Háblanos conforme a tu palabra. Amén y amén. Puede sentarse. Gloria a Dios y a su nombre. Hoy quiero hablar de los 5 pilares de la oración. Diga conmigo, 5 pilares de la oración. Gloria al Señor. Y esos pilares se encuentran establecidos no solamente en este pasaje de Lucas capítulo 11, sino sumado en otros versículos bíblicos, porque la Biblia dice que la suma de tu palabra es la verdad. Entonces, basados en este versículo bíblico, establecemos que no solamente un versículo sirve para hacer doctrina, sino la suma de un versículo más otro versículo es igual a doctrina bíblica. Un ejemplo de ello, la palabra dice: el alma que pecare, esa morirá. También lo dice en Romanos, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Y también dice que la paga del pecado es la muerte. Y también dice en el Antiguo Testamento que el alma que pecare, esa morirá. Romano habla del pecado, y Romano, el texto que yo hablé del 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, connotación, palabra pecado, nos mete allí. Y si el estado es de pecado, todo el que está en ese estado se encuentra como pecador. A su nombre sea la gloria. Pero hoy no les voy a hablar del pecado, les voy a hablar de la oración. 5 pilares de la oración. Había una inquietud, escuche bien. En esta inquietud, los discípulos veían a Jesús que oraba. Y cuando Jesús oraba, había algo que a ellos los impactaba. Había algo que a ellos les llamaba la atención. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y lo que a ellos les llamaba la atención era que ellos veían que en Jesús
sucedía algo cuando él oraba. Imagínense esta escena. Jesús era el maestro con palabra, pero también era el maestro con ejemplo. Pero ellos cuando veían a Jesús predicando decían, wow, es que no hay otro hombre que tenga una palabra como él. Y decían, solamente tú tienes palabra de vida eterna. Algo que lo adhería a Jesús y que los hacía sentir parte de Jesús era que ellos se identificaban con lo que Jesús predicaba. ¿Verdad que sí? Pero también, alabado sea el nombre del Señor, ellos veían la vida cotidiana de Jesús. Jesús subía al monte a orar. Jesús estaba en el monte de los olivos orando. Jesús se iba al desierto a ayunar por 40 días, oraba, entregaba. Jesús subió al monte de la transfiguración y hubo revelación allí porque había un campo de oración que estaba alrededor de Jesús. Jesús oraba. Jesús tenía relación con el Padre. Jesús mantenía un diálogo constante con su Señor. Bendito el nombre de Dios para siempre. Entonces los discípulos veían esto y decían, Jesús tiene que enseñarnos a nosotros a orar. Yo quiero orar como Jesús ora. ¿Usted alguna vez ha admirado a alguien de Dios, que usted dice, yo quiero predicar como esa persona, yo quiero orar como esa persona, yo quiero ministrar como esa persona, yo quiero caminar como esa persona, yo quiero tener los gestos expositivos cuando esta persona da el mensaje? Y usted admira. Ellos admiraban a su Señor. Y dice la palabra de Dios que ellos cuando veían a Jesús decían, wow, yo tengo que saber orar, porque yo tengo que orar como Jesús. ¿Qué había en Jesús en particular que los discípulos querían orar como Él? A ver, había que tener algo sobre la mesa en estos momentos. El pueblo judío era un pueblo que oraba. El pueblo judío, nadie le podía hablar de oración porque el pueblo judío oraba en el templo y ellos tenían una vida constante de oración y ellos sabían cómo se oraba porque ellos les hablaban y ellos tenían una plena comunicación con Dios. Pero ¿qué había en la oración de Jesús que detonaba y que hacía que sucedieran las cosas? ¿Qué veían los discípulos en el resultado del ministerio de Jesús? Que ellos decían desesperadamente, tenemos que aprender a orar como Jesús. Ahora el pasaje de San Lucas capítulo 11 me dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Primer inciso que quiero dialogar con ustedes en esta noche. Jesús estaba orando, ¿dónde? En un lugar. ¿Qué lugar era? La Biblia no lo dice. Todo lugar donde nosotros determinamos tener un diálogo, invocar el nombre de Dios, se convierte en casa de Dios y puerta del cielo. Si usted toma el baño como altar, ¿cuántos han orado en el baño porque no los dejan orar? El baño, algunos religiosos van a decir, oye, el baño ese no es lugar para orarle a Dios. Sí. Hay momentos donde nosotros tenemos que encerrarnos donde sea para poder dialogar con nuestro Padre. El patio, el baño, un rincón, a la calle. Hay gente que dice, aquí no puedo orar, tengo que irme para la calle. Y se va para un lugar solo, se sienta en una esquina. Y usted pasa y dice, ¿qué hará esa señora allí? Está orando. Porque han entendido este principio que cualquier lugar se puede convertir en casa de Dios y puerta del cielo. No necesitamos un templo porque nosotros somos el templo del Dios viviente. La Biblia dice que el Espíritu de Dios me anhela celosamente porque yo soy un templo con comunicación con el Padre, donde el Padre desciende y la Shekinah de Dios se manifiesta. Había un lugar en particular, eso me encantaba de Jesús. Jesús utilizaba cualquier lugar para hacer un lugar de oración. Por eso hay gente que me dice a mí, pastor, es que en mi casa no puedo orar. ¿Cómo tú me vas a decir que no puedes orar? ¿Cómo sacas el tiempo para ir al baño? ¿Cómo sacas el tiempo para dormir? ¿Para ver un poquito de televisión? ¿Cuánto más no podemos sacar el tiempo para hablar con Dios? La oración es un hábito del creyente.
Usted está cortando la cebolla y está diciendo, yo te alabo, Padre mío. Gracias porque tú eres mi Dios. No se trata de pedir. Tenemos que sacarnos de la cabeza que la oración es pedir. Jesucristo nos entregó unos pilares establecidos y fue estableciendo cada uno de ellos de acuerdo al orden que requiere la oración. Yo he estado allí en la habitación y he estado, Señor, arreglando la ropa, doblándola. Tú sabes cuánto te amo, Señor. Para mí es un deleite, Padre mío, poderte adorar. Y comienzo a doblar porque tú eres mi Dios. Tú sabes cuánto te amo, tú sabes mis debilidades. Pero aún así, Señor, yo me esfuerzo por buscarte, por orarte. Yo te pido que cada momento en tu presencia sea un momento de deleite, que no sea una carga. Que no sea un momento de repetidera como para cumplir un número de horas, porque no, se trata de eso. La oración es el vehículo que me lleva a mantener una relación con Dios. El diálogo, dicen los psicólogos, que le da permanencia a la relación del matrimonio, porque parejas que no hablan en el lecho de su cama, que es la intimidad, donde se hablan las cosas privadas, no delante de los hijos, no delante de la suegra, delante de la mamá para buscar padrinos. Es donde están los dos solos, donde se pueden desnudar espiritualmente, mostrar su corazón para mostrar qué es lo que hay, qué te duele. Hombre, me heriste, eso que dijiste me duele. Ahí no está la suegra, sí, porque a mí tu papá no. Entonces tú ves los gestos y dices, verdaderamente te lastimé, perdóname. Entonces tú desnudas tu corazón. Dios te habla. Dios te está diciendo, tú me has hecho doler mi corazón. Yo quiero que tú corrijas tus pasos. Yo quiero mantener una relación contigo. No solamente quiero hablar contigo cuando estemos en el culto 3 veces a la semana. Aquí es la manifestación de lo que ocurre en mi secreto. Hay creyentes que dicen, el culto estuvo aburrido hoy. Para mí ningún culto es aburrido. En los cultos yo vengo a rebosar de lo que yo hago en mi casa. ¿Ve? Entonces, la falta de intimidad de un creyente se manifiesta en los cultos. Claro está. Porque si yo soy un creyente avivado en la oración, yo llego igual a la casa de Dios y no me pongo a hablar, sino que me arrodillo. No busco hablar con nadie, busco hablar con Dios. Y cuando yo hablo con Dios, su presencia se manifiesta. Jesús y la oración, dice el título de este mensaje aquí, que escribió Lucas. Pero dice que Jesús primero estaba en un lugar orando. Primero, no importa el lugar donde te encuentres, si tú decides invocar el nombre de Dios, se convierte en casa de Dios y puerta del cielo. No importa el lugar donde esté. El lugar puede ser el más inmundo, pero si yo traigo a Dios a ese lugar, se santifica. Ajá. No importa el lugar más inmundo que sea, si tú traes a Dios al lugar, se santifica. Por eso las parejas tienen que traer a Dios al lecho de la cama. Sentarse, ven acá mi amor, ¿qué piensa? Vamos a orarle a Dios para que Dios direccione nuestros pasos. Por eso un hijo no se puede enojar con su padre cuando le dice, esto es orando, venga para acá que vamos a orar. Usted no se ponga a pelear, venga a orar y oremos. Y los hijos, ¿qué hacen? No, hombre, mami, no, hombre, papi, tú todo a la oración. Porque es que si no lo llevamos a la oración no tenemos respuesta de nada. Entonces dice la Biblia que el lugar estaba en un lugar orando. Pero dice la Biblia, y cuando terminó, diga alguien, cuando terminó. Esto me hace entender a mí que los discípulos respetaban el espacio de la oración de Jesús. Porque no lo interrumpieron, porque no lo dijeron, espérate, ¿qué fue lo que dijiste? Me pareció bonito, fue un detonante. No, ellos esperaron que él terminara, respetaron la intimidad de Jesús con el Padre. ¿No le parece eso maravilloso? Ahora yo quiero que aquí en esta enseñanza usted levante la mano. ¿Cuántos han sido entorpecidos en la oración por sus hijos? Que han sido interrumpidos.
Ahora, ¿por qué interrumpes al que está orando? Para mí me parece muy vergonzoso que si yo tengo que comentarle algo a Johan y Johan esté así, Johan, a mí me da vergüenza. Porque eso es irrespetar la relación y la comunión. Por eso cada quien tiene que tener un campo de servicio dentro de la iglesia para no interrumpir al que se está llenando. Los discípulos respetaron el tiempo de oración y dijo, cuando terminó de orar, sus discípulos entonces se le acercaron. ¿Por qué no respetamos ese espacio que es de bienestar para toda la familia? Yo a veces entro a la habitación de mi mamá y la encuentro orando y ¡pum! La cierro. Ya. A veces llego a la cocina y la escucho hablando. Otro dice que está hablando sola, que está loca. No, ella está hablando con su Señor. Y está cocinando y ella, Padre, tú sabes mis hijos, guárdame a Lady, guárdame a Luzmeri, guárdame a Julie, mira a Yair, Señor, mira esto. Y está ella allí en su comunión, porque hizo de la cocina el lugar de la morada de Dios. Y si Dios está en un lugar, se llama Betel, casa de Dios. Entonces tu casa tiene que ser la casa de Dios. Porque si tú invocas al Dios del universo en la cocina, cuando tu Dios baja a la cocina, nunca va a faltar nada en tu cocina conforme a sus riquezas en gloria, porque la gloria que bajó a la cocina a visitarte mientras oraba, bendice los lugares, los espacios vacíos. Y no vas a tener escasez. Si estamos entendiendo estos tickets que el Señor nos está dando, estos códigos. Si yo traigo a Dios a mi habitación, sea matrimonial o de soltero, allí Dios va a bendecir mi relación matrimonial. Si yo traigo a Dios a mi negocio y estoy cosiendo y estoy orando, Dios va a bendecir mis prendas, mis máquinas y va a traer la provisión, porque eso se llama Betel, casa de Dios. Ahora te pregunto en esta noche, porque yo sé que usted es un pueblo que ora. Yo sé que usted ora, pero ¿cuál es el grado de oración que nosotros tenemos? Porque de pronto lo que nosotros oramos sea algo insignificante para lo que nuestra vida espiritual requiere. Si usted tiene un ministerio y tiene un eterno peso de gloria, estamos en la introducción, no sé si me paso y no toco el primer pilar. Pero si usted tiene un eterno peso de gloria, una responsabilidad de parte de Dios y tiene que cuidar una salvación tan grande, porque el escritor hace el énfasis, es tan, que es el mismo término que se utiliza, porque de tal manera que no determina si es poco, mucho, bastante, demasiado, no, sino que es tanto, esa salvación tan grande que tú tienes que mantener una vida en oración. Pastor, es que la niña no me deja, pero la niña duerme. Pero hay noches donde se puede dormir y orar. Hay momentos de colegio donde se puede orar. Hay momentos de televisión donde el Espíritu Santo, estoy seguro, te ha dicho, vete a orar, que este es el momento de orar. Y tú dices, ay, que la serie está tan buena, apágalo. Y vete, porque si el Espíritu te está llamando es porque te va a dar algo. Y nosotros no podemos despreciar al que nos va a dar las cosas. Entonces los discípulos respetaron el tiempo de oración de Jesús. Y dice que cuando terminó de orar, sus discípulos, no dice uno, les dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Eran envidiosos? No. La Biblia dice que se debe imitar lo bueno. Eso aparece en Lucas capítulo 11. Se tiene que imitar lo bueno. Hay hermanos que me han dicho, pastor, en tal iglesia tienen algo así y eso debiéramos utilizarlo. Bueno, a veces le funciona bien a otra iglesia y no a nosotros, pero nosotros tenemos cosas que nos han funcionado y que nos han sido de bendición. Los versículos bíblicos nos han ayudado a que usted memorice. En la iglesia donde usted estaba, memorizaba los versículos bíblicos y le preguntaban, bueno, esto es de esta iglesia. En otra iglesia del concilio no está.
Entonces eso es un regalo que usted tiene y que hay que valorarlo, porque lo heredamos. En la otra iglesia donde usted estaba había café con pan. Bueno, no es original de nosotros, pero me lo dictaron, me lo enseñaron y yo lo cogí. Y yo tenía cultos de 5 personas, de 7 personas. Los que más se llenaban era de 8 personas. Y yo me quería jalar los cabellos. Casi no tengo, ¿no? Pero me reuní con unos pastores a nivel nacional que dijeron la estrategia del café con pan. ¿Cómo? Espérate ahí. Y yo decía en mi mente, yo no tengo para comprar pan y café con el diezmo de 8 personas y pagar esto. Y el pastor dice, yo decía que no tenía para comprar eso. Hoy en día compramos 14 grecas y compramos un horno y nosotros hacemos nuestros propios pan, porque es demasiada gente para comprarle una panadería. Los hermanos compran los costales de harina y los traen al templo. Y tienen café con pan de enseñanza de 300 personas. Entonces yo le dije a la pastora Luz Mary, eso me comenzó a dar vuelta, porque en la multitud de consejeros está la sabiduría. Yo no impongo las cosas porque así. Yo le dije, oye Luz Mía, un día íbamos de aquí para allá. El culto está solo, estoy preocupado. Los hermanos no tienen motivación para venir. Yo he orado, he entregado esto en manos del Señor, pero quiero establecer esto y esto. Y me dijo Luz Mary, ay, bueno, vamos a hacerlo, vamos a probar, comprobar, no pasa nada. Próximo viernes de enseñanza, café con pan. 13 personas. ¡Wow! Bueno, hay que comprar el pan. 22 personas. 27 personas. Y la enseñanza, los néfiles, el pecado, el ayuno. Y la gente comenzó a venir y que por la enseñanza. Porque la enseñanza estaba buena, pero el pan también estaba bueno, porque el hermano Germán hace unos panes deliciosos. Y las hermanas que hacen el café, la hermana Ana, la hermana Margarita, la hermana Carmen, la hermana Luz Estela también hacen un café delicioso. Y eso, y hoy porque fue así, pero los viernes hasta hay asistencia. A veces casi como un domingo. Entonces se oró y se implementó. Pero ¿a dónde voy yo con esto? Que imitamos algo bueno. Los discípulos le dijeron, los discípulos de Juan fueron enseñados por Juan a orar. Pero si Juan te adoraba a ti, yo creo que la persona adecuada que nos puede enseñar a orar, que sabe lo que quiere y que sabe cómo va a dar cuando le pidan, eres tú, porque nosotros te vamos a orar a ti. Entonces, enséñanos a orar. Por eso yo en mi oración, yo no te imito a ti, ni te imito a ti, ni a Juan Carlos Harrigan, ni a Yesenia Ten, ni a Wilda Mota, ni a nadie. Yo me voy al Padre Nuestro, porque el dueño de la vida, quien nosotros lo oramos, fue el autor de esta carta. Y él dijo, cuando tú ores, órame así. Nos entregó las pautas adecuadas para tener una oración con éxito. ¿Se acuerdan de la oración de Jabes? Jabes no vio a Jesús en persona, pero él oraba a Jesús. Y cuando Jabes oró, dice la Biblia que Dios le concedió todo lo que pidió. Entonces hay unos pilares, 5 pilares establecidos en este tema de la oración que nosotros los vamos a comenzar a revisar. Y no vamos a ir con prisa, vamos a detallar. Porque ¿cuántas peticiones nosotros no hemos tenido delante de Dios que no han sido contestadas? ¿O no será que Dios no me ha contestado porque yo llego a la oración y digo, Señor, tú sabes que te amo, Señor, en estos momentos te pido por mi hijo, Padre, rompe las cadenas, y demoro por mi hijo orando 20 minutos y a Dios le dije, Padre, tú sabes que te amo, gracias, pero yo necesito esto? No lo adoraste. Y si tú como padre enseñas a tu hijo a que no sea interesado, que te ame por lo que tú le das, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? La Biblia dice,
Si alguno de vosotros, siendo malos padres, diga conmigo malos padres, porque tú no sabes cómo ser padre, él sí. A eso se refiere el texto. Le das lo que tu hijo te pide, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Si su hijo le pide pan, ¿no le dará piedra, serpiente, palo? Imagínense el hermano Camilo que venga a saludar, papi, tengo hambre, quiero del pan que está en la nevera, y Camilo le dice, aquí hay un pedazo de palo de la escoba, cómete el pedazo de palo. ¿Qué le diría usted? ¿Qué pensaría usted del hermano Camilo? A eso se refería Jesús. Le dijo, cualquiera que le pida, usted no le va a dar cualquiera cosa, usted se desvive. Yo he visto cómo los padres de aquí de la iglesia se han desvivido por sus hijos. Y cuando no tienen cosas se desesperan. Es normal. Pero el Señor también nos dio pautas para la ansiedad y para el estrés, el afán y la ansiedad. A su nombre sea la gloria. ¿Cuánto le regalan un aplauso a Jesús? Gloria a Dios. Entonces había algo. Jesús tomó, diga primero, Jesús tomó cualquier lugar para convertirlo en casa de Dios. Tú tienes que enseñar a los tuyos que si tus hijos no te dejan orar, padre, ay mami, ¿qué haces ahí en la esquina? Estoy orando. Tú no vas a mostrar que estás orando, pero si te interrumpen, porque el enemigo utiliza gente para interrumpirte la oración, ellos tienen que entender que cuando tú estés allí, ese es el lugar con tu padre. Y ellos van a llegar. Mami, te estoy hablando, mami. No le contestes. No le prestes atención. Para que ellos mismos retrocedan y digan, anda, sí que está orando. Y van a comenzar a respetar ese espacio de relación entre Dios y tú. Más adelante tus hijos van a decir, mi mamá oraba. Y es bueno que tus hijos te vean orando. Y si llegan, mami, te encuentran arrodillado, papi, mami, es importante, sí, es importante para que yo me levante. Mami, venga, oremos por eso. No, mami, yo no voy a orar. Entonces no me moleste. Porque tú tienes que enseñarle a la gente de tu casa que tu relación con tu padre es más importante que cualquier cosa. Que te pidan todo lo que te van a pedir antes de la oración. Para que cuando llegue el tiempo de la gloria en la cúspide y tú estés tomado por el Espíritu de Dios y estés llorando, no te metas, mami, no pasa, ay, mami, tengo hambre, ay, Señor, discúlpame. ¿Qué discúlpame? La mala formación nos hace pasar vergüenza con Dios. Necesitamos enseñarnos a nosotros mismos y a los demás a aprender a respetar el tiempo de oración. Segundo, los discípulos esperaron que Él terminara de orar, respeto por el tiempo de oración. Y tercero, les pidieron a Jesús que los enseñara. No hay nada más bonito que alguien que no sepa algo, no lo invente, ni lo improvise, porque hay cosas que tienen unas reglas, unos cimientos que no pueden ser cambiados. Por eso tienen que ser enseñados. Si la medicina tiene sus leyes, tiene su fundamento, yo tengo que estudiar medicina, tiene que ser así. Yo no puedo improvisar con la salud de alguien, porque lo conlleva a la muerte, ¿verdad que sí? Entonces la oración es una de estas ciencias espirituales, un vehículo que tiene que ser así. Ahora, dentro de la oración, Dios nos enseña su multiforme gracia. Porque como Dios obró en mí, no precisamente tiene que obrar en ese milagro en ti. Dios te quiere manifestar su gloria de otra manera. Las cosas de Dios no son un molde. Hay manifestaciones
en el momento de pedir. Ahora escuche bien esto. Jesús le dijo, cuando ores, te dice, no cuando vayas a la iglesia, no cuando vayas al culto, sino cuando ores. ¿Y cuando yo tengo que orar? Revise conmigo, primera carta de Tesalonicense, capítulo 5, verso 17. Sí, señorita. ¿Qué dice? No, dice, orad sin cesar. Alguien dijo, orad sin cesar, y se fue César. Se pusieron a orar sin cesar. Orad sin cesar. No puede cesar la oración. ¿Qué es cesar? Detenerse. Traduzcámoslo. Ora sin detenerte. Ora. Te está diciendo el Señor, no te detengas. Ora. Ora, te tiran piedra, ora, te viene la enfermedad, ora, viene el dolor, ora, te sientes solo, ora, te sientes impotente, ora, te sientes sin fuerza, ora, no te han pagado, ora, siente que la gente va en contra de ti, ora, siente que no hay respuesta del cielo, ora, tu marido se levantó, ora, tus hijos se levantaron, ora, no te han pagado, ora, te van a cortar la luz, ora, te van a cortar el agua, ora, 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 no te detengas, no te detengas, aunque vengan los vientos y las tempestades, no lo hagas, ora sin detenerte. Tenemos un enemigo latente, él no se detiene, y que, ay, voy a dormir, no. La Biblia dice que Dios, que el enemigo anda como león rugiente buscando 24/7. Pero la Biblia dice que Dios no duerme ni se adormece. Salmo 121. Que si nosotros, ¿cómo es que dice el texto? Si Jehová no vela la guarda. Ajá. Hay dos versiones de ese versículo. Usted, hay alguien que lo guarda a usted, que vela por usted. Mientras que usted duerme, usted tiene protección. Pero usted tiene que ser un vigía completo. Un atalaya que está pendiente. Que cuando ya su fuerza no le da y su cuerpo tiene que descansar, entonces Jehová también sigue velando por usted, porque no se adormecerá, ni dormirá el que te guarda. Yo dormía, pero mi corazón velaba. O sea, mientras que mi cuerpo dormía, mi alma y mi espíritu estaban conectados con mi fuente. Y yo aún dormido estaba recibiendo de parte de Dios. Por eso la Biblia dice que los ancianos soñarán sueños. Yo llegaba antes a la iglesia y los que más oraban eran los ancianos. Usted veía esas hermanitas con la cabeza blanca orando. Padre, en el nombre de Jesús, tenían todo en oración. Hoy en día las hermanitas con las cabezas blancas las encuentras en una pasarela fashion. Sin oración. ¿Cómo han cambiado las cosas dentro de la congregación, verdad? Tenemos que volver al campo de batalla. Tenemos que volver al campo de guerra. El campo donde nos levantamos. Y dice la Biblia que David, cuando fue a enfrentar a Goliat, corrió a la línea de batalla. Corrió primero, no se dejó tomar ventaja. La iglesia sabia corre a la línea de batalla y no se deja tomar ventaja. Usted ve que su hija está enamoradita. Usted ya se enamoró. Ay, mami, es que él es tan lindo, mami. Y ya usted dice, esto hay que orar. No espere que sucedan las cosas para orar.
Usted comience a alejar la gente que le va a hacer daño a través de la oración. Aleje las amistades que llevan a su esposo a no creer en Dios, que se burlan de él. Aléjenla a través de la oración. Aquel que se quiere infiltrar en tu familia, aléjalo a través de la oración y ora. Y ora, Señor, todo el que vaya a llegar a mi casa, que sea de bendición. Que tú lo envíes. Que no sean cualquiera, porque tus hijos, tú has orado mucho, has pagado un precio, has entregado a Dios para que llegue alguien a derribar eso que tú estás establecido en tu casa. A su nombre sea la gloria. Diga conmigo, oración. Jesús dijo, mas tú cuando oréis, decid. Diga conmigo, yo tengo que decir. En las pautas de oración, yo tengo que decir. Hay diferentes tipos de modelo de oración. Hay oraciones mentales. Hay oraciones expresadas en palabras. Hay oraciones combinadas o mixtas, que son mentales y habladas. Unas las habla y otras las tienen aquí. Ustedes saben de lo que le hablo. Digamos que tengo la boca cerrada. Señor, mira, Padre, tócalo en estos momentos. A mí no me digan nada ni ores por mí. Tú estás en la mente, reprendo al enemigo en el nombre de Jesús. Señor, toma el control porque está fuera de lugar. Pero llega el momento en que tú estás orando y tú estás orando y dices, Señor, cuida a mis hijos. Mira, Señor, mi ministerio, quiero florecer, reverdecer como reverdeció la vara de Aarón. Sí, Padre, y en la mente, Señor, porque tú sabes que te amo. Es una oración mixta, combinada. Porque Dios, el mismo que te hizo la boca, también te hizo el oído. Y para conectarnos con Dios no necesitamos ni siquiera abrir la boca. Pero hay un principio. Pregúnteme, ¿cuál pastor? La Biblia dice, si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca. Hay cosas que hay que creerlas, pero también hay que confesarla, hay que declararla. La declaración tiene poder. Hay poder en la declaración. Pero la Biblia dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón. Entonces vamos a hablar de la parte inversa. Hay gente que de labios, papi, papi, papá, papá, pero no está conectado los labios con el corazón. A su nombre sea la gloria. Mas tú cuando ores, di algo. Porque muchos dicen, ay pastor, yo estoy orando aquí. Hay que hablar. Porque muchos que no saben hablar, que no tienen el habla, quisieran hablar para decir, ¡Dios! Muchos quisieran decir, ¡Padre! Pero son mudos. Hoy estaba viendo en Facebook un hombre que tenía que arrastrar leña de la finca hasta la carretera y hacía casi 30 viajes para traerlo y lo que no vendía lo regresaba y lo vendía a muy bajo precio. No tenía las piernas de la mitad hacia abajo, no tenía un brazo y con el que tenía se arrastraba y con el otro amarraba la leña y se arrastraba. Tenía algo aquí puesto para que no maltratarse. Y vino a mi mente lo que el Espíritu de Dios me habló. Los terian. Muchos quieren vivir arrastrados como serpientes. Quieren estar en el suelo como perros. Y tienen sus piernas y sus brazos funcionales. Pero están psicológicamente endemoniados. Y los que no tienen, anhelan esos brazos para no estar arrastrado. Vivimos en una sociedad donde la gente no está conforme con lo que tiene, pero Dios le dio una herramienta a la iglesia para que la iglesia se levante en poder, que sea poderosa. Diga conmigo, la oración. Dígalo fuerte, la oración. Tengo que levantar mi voz y decir, diga, yo tengo que decir. Yo tengo que respetar el espacio de oración. Yo tengo que levantar cualquier lugar como casa de Dios.
Hay gente tan religiosa que dice, yo no oro si no es en mi cuarto, fuera de mi cuarto no oro. Y si Dios no te permitió regresar ese día en el cuarto. Hubo alguien que me dijo, yo oro 8 horas, menos de 8 horas. Bueno, bienaventurado por ti. Si yo puedo orar 1 o 2, mi bendición es que mi oración sea como la oración de Jabes. No necesito palabrería. No necesito repetir. Necesito que el Padre me escuche. Pero tampoco puedo hacer oraciones mediocres. Oraciones de un segundo. Señor, tú sabes. Oran por la comida. Tú que me la das, yo que me la como. Para adentro. Oye, a Dios se le respeta. A Dios se le respeta. Y Jesús dijo, mas tú cuando ores, decid, Padre, dígalo. Dígalo, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro. ¿De quién es el Padre? Mío. Es nuestro colectivo, pero también es unipersonal, es mío y es nuestro. Y si Él es mío, ¿verdad? ¿Cómo dice usted, hermana Luz Estela? Yo ni es esposo de quien, Él es mío. ¿Cómo dice usted, hermano Johan? Esa es mi hija. ¿De quién es esa Biblia? Mía. Pero no porque Dios sea de mi propiedad, sino porque Él me compró. Y nosotros estamos relacionados, que Él es mío y yo soy de Él. Por eso Jesús nos enseñó ese primer principio, que Dios es mío. Pero también es recíproco, yo soy de Él. Entonces Jesús estableció un pilar y dijo, unidad, Él mío, yo de Él, Padre nuestro. Y si alguien es mío, yo no tengo vergüenza en pedirle. Hasta descarado se coloca uno. Mi mamá compraba esa frutica la voy a comprar para mí. Lo tuyo es esto. Y yo voy a la nevera y le digo, me regala una. Ya no te comiste lo que. Ay, pero dame uno, hombre. Tú sí eres egoísta. Ah, yo soy egoísta. Hombre, ¿me lo vas a dar sí o no? Descarado. Porque llegamos con unas exigencias, ¿sí o no? El hijo llega siempre así. Entonces Jesús me está diciendo que yo como hijo llego así. Tú eres mío. Yo soy tuyo. Y lo tuyo es mío. Pero lo mío tiene que ser tuyo. Entonces allí comienza el problema. Lo mío no es de Él. Porque lo primero que quiere de mí es la voluntad. Y comenzamos mal. Porque ese mío es un embudo que se reduce de amplio hacia Dios y angosto hacia mí. Porque me gusta que Dios me bendiga, pero no me gusta entregarme. No me gustan los no de Dios. Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Te está diciendo que hay una distancia, que hay un lugar físico espiritual, que el cielo es un lugar donde habita. La Biblia dice, el cielo es el trono de mi Dios. No está hablando de este cielo, de esta expansión. Está hablando del otro lado de las aguas, mucho más arriba. El cielo es el trono de Dios, la tierra el estrado de los pies. Si yo estoy donde están los pies de Dios, hablando metafóricamente, yo quiero no estar solamente en los pies, también quiero estar en la cara. Quiero tener intimidad con Él, quiero verlo. Por eso yo tengo que hablarle allá. Padre nuestro que estás en los cielos, tú estás allí, pero yo no quiero que haya esa distancia. Escuchen bien lo que le estoy diciendo. No vamos a alcanzar el pilar del que se une el cielo con la tierra, pero Jesús cuando me dijo que estás en los cielos, está diciendo, o yo voy a ti, o tú vienes a mí.
pero la relación se tiene que unir y el cielo y la tierra, el espacio se tiene que acortar, porque yo tengo que hacer que haya una relación entre el Padre y yo. No importa si Él está en los cielos y yo estoy en la tierra. La relación se tiene que estrechar. Regálale un aplauso al Señor. Mientras que aplaude, diga: Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en los cielos. Él está en los cielos. Yo estoy en la tierra. Pero ese mismo Dios dijo: el mundo es mío y los que en él habita. La tierra y su plenitud es mía y todos los que en él habitan. Yo le pertenezco a Dios. A su nombre sea la gloria. Entonces hoy vamos a terminar hasta aquí la primera parte de los 5 pilares. No he tocado el primer pilar. Establecí principio, pero no he tocado el primer pilar. El otro viernes o el próximo sábado, martes, sigo con el pilar. Para que nosotros entendamos cómo tenemos que orar. Póngase sobre sus pies. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios de nuestro corazón, Dios de mi justicia, Dios de mi amor, Dios que me salva. A ti elevo mi oración en esta noche, porque tú eres mío, pero también eres nuestro. Por eso oro colectivamente con mis hermanos, porque hoy estoy enseñando los pilares de la oración que estableció Jesús en el corazón de los discípulos, para que su oración fuera efectiva, para que fuera eficaz y la iglesia tuviera respuesta. Hoy oro, Señor, con mis hermanos, para que tú nos enseñes a orar bien, no a orar con repetición, no a orar tirando las palabras en el vacío y en el aire, sino que una palabra sea capturada en el redoma de los cielos, Señor amado, y tú puedas tener delante de ti cada palabra, Señor amado, que yo he dicho en mi oración. Cada petición, oh Padre Santo, sea resguardada y vengan a tu presencia, Dios mío. Enséñanos, oh Padre Celestial, porque queremos escuchar tu voz, queremos saber cómo pedir, queremos saber cómo orar, no queremos entrar en vanas repeticiones, no queremos, Señor amado, diluirnos, Señor, de la gloria en lo que no hay, Señor, respuesta. Queremos tener expectativa, Señor, en cada palabra que decimos, para que tenga respuesta del cielo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Direcciónanos, Espíritu Santo, dinos cuál es la palabra adecuada para orar, cómo tenemos que orar, dónde tenemos que orar, la hora en que tenemos que orar, en el momento adecuado, y enséñanos a ser obedientes para que cuando tú nos llames, nosotros acudamos a este espacio de intimidad con el Padre Celestial. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre nuestro que estás en los cielos,